Está con nosotros Gustavo de Aristegui. Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días, José. ¿Qué valoración haces de la visita de Trump a China y sobre todo de esa percepción de que hay entendimiento, ¿no?, entre las dos potencias? Sin duda ninguna, y no creo que sea mala noticia. ¿Me permites citar mi artículo del domingo pasado en La Razón, en el que yo hacía una previsión de lo que podíamos esperar de esta cumbre? En todo caso, me gustaría hacer dos precisiones previas. La primera es que en un informe que tienes en tu poder, porque te lo envié hace unos días, que se llama China-Estados Unidos a fondo, entre los criterios de Victor Davis Hanson, el gran experto de la Hoover Institution, sobre China, y los míos propios, he elaborado un cuadro donde se comparan 20 parámetros entre Estados Unidos y China. De los 20 parámetros, solamente hay 2 en los que China gana y 1 en los que empatan. Es decir, que todavía hay una gran diferencia estratégica a favor de los Estados Unidos. Segunda precisión que hay que hacer. Nadie está diciendo que sea preciso enfrentarse a China o declarar a China enemigo o hacer cualquier tipo de iniciativa que se parezca a una guerra comercial, tecnológica o incluso una guerra fría. Lo que sí hay que decir es que antes de esta muestra de cordialidad extrema, y es muy positivo que así haya sido, es la propia China la que se ha declarado enemiga de Occidente, no adversaria, no rival, no competidor, que es como los papeles estratégicos de todo Occidente suelen calificar a China. Es verdad que hay un salto cualitativo en el último papel de estrategia nacional de Estados Unidos, en el que claramente se dice que es el rival sistémico, pero sigue utilizando la palabra rival. Es esencial gestionar esa relación, porque en efecto China está utilizando una estrategia que es quizá mucho más permanente, estable, consistente que la de Occidente. China tiene un plan muy claro de lo que quiere ser de mayor y los occidentales no lo tenemos. Y me vas a permitir otra vez que cite al siempre mal citado James Freeman Clark, el teólogo brillantísimo de Boston del siglo XIX, que es el que acuña la brillante frase de la diferencia entre los hombres de Estado y los políticos, que el político se preocupa de las siguientes elecciones y el hombre de Estado de las siguientes generaciones. Si esto hacemos un parafraseo de la frase siempre atribuida a Churchill o a Bismarck, erróneamente, sobre China, podemos decir que China piensa en décadas y los políticos occidentales piensan en años. Y esta es la realidad. Por eso China ha conseguido lo que muy poca gente pensaba que iba a lograr, y es que de su aislamiento geográfico evidente, que muy poca gente es capaz de entender cuando ve que tiene una costa tan grande, que da al Pacífico, resulta que cuando uno analiza los mapas, que es como hay que estudiar la geopolítica, se da cuenta perfectamente que de las casi 40 bases navales que tiene China en su costa, relevantes, no cuento las pequeñas, ninguna tiene una salida expedita a las aguas profundas. De ahí su obsesión por establecerse de manera agresiva en el mar de la China meridional, donde ha creado islas artificiales y donde tiene constantes escaramuzas y muy fuertes enfrentamientos con todos sus vecinos, da igual que sea los vecinos de más al sur como los australianos o los más cercanos como filipinos, vietnamitas, tailandeses, singapureses, malasios, o indonesios. Y después tiene la obsesión de los puntos de estrangulamiento de su economía. El estrecho de Taiwán, obviamente, es uno, porque es la salida hacia el Pacífico oriental. Y obviamente el estrecho de Malaca, porque si estamos hablando del estrecho de Hormuz todos los días, nadie está hablando del estrecho de Malaca, que es por donde pasa el 85% de las importaciones de energía de China y el 80% de sus exportaciones. De ahí el famoso, la nueva ruta de la seda en tren que está tratando de crear China para tratar de romper esos puntos de estrangulamiento, y de ahí la importancia de la nueva ruta ártica, que es la que pone en el mapa justamente a Groenlandia.
no, nada es casualidad. Tampoco es casualidad que China haya intentado hacerse con posiciones de dominio en ambos lados o en ambas puntas del Canal de Panamá, que puso en alerta a todos los centros y agencias de inteligencia estadounidenses, y por eso Trump, cuando empieza a recibir el informe de inteligencia de presidente electo, es cuando habla de su preocupación sobre el Canal de Panamá. Obviamente no vamos a reírle las gracias ni a cantar las alabanzas de su estilo diplomático, pues no es candidato a ganar el premio Príncipe de Metternich, el gran canciller que montó la cumbre, el Congreso de Viena en 1815. Bien, esta es la realidad y esta es la realidad con la que hay que lidiar. China es una potencia extraordinariamente emergente, bueno, ha emergido ya, y tiene hoy sus manos en algunos elementos fundamentales. No ya las tierras raras, que es un tema muy manido, ya lo sabemos. China domina el 95% del refino de las tierras raras, el 80-85% de la producción, por la estupidez estratégica de Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, de no explotar aquellas vetas de tierras raras que existen y que tienen, a la que tienen acceso porque tienen una capacidad de contaminación muy elevada y por lo tanto es muy impopular. Pero, por ejemplo, ¿quién domina el litio de Iberoamérica? Lo dominan los chinos. El triángulo del oro blanco, Bolivia, Argentina y Chile, está dominado por contratos en las que tiene sus manos China. China está construyendo una base fundamental en otro punto de estrangulamiento del planeta. ¡Oh, qué casualidad! En el estrecho de Bab el-Mandab, el que separa el Golfo de Adén, a el Mar Rojo, y que es esencial para el tránsito hacia el Canal de Suez, por donde transita el 10% del petróleo mundial una vez salido una parte del estrecho de Hormuz. Todos los puertos a los que está teniendo acceso y que cada vez le dan una proyección mayor en el mundo. Está buscando puertos en el África Occidental, que obviamente es la gran pesadilla de Estados Unidos. Si algún día en algún punto del África Occidental China estableciese una base aeronaval, estaría 3 días de navegación a velocidad de buque de guerra moderno de las costas estadounidenses. Y no olvidemos que ya tiene unos acuerdos muy sólidos con Sri Lanka, donde yo fui embajador concurrente desde la India y me conozco el tema muy bien, y donde, por ejemplo, el puerto de Colombo, nada menos, construido por los indios, está en manos, construido por los chinos, está en manos de China, y sus fuertes vínculos, a pesar de que el nuevo gobierno es mucho menos proclive a China que lo era el presidente Rajapaksa, o las Maldivas, que es un portaaviones en medio del Índico y que le da una proyección a China extraordinaria. Todos estos temas son los temas que los planificadores estadounidenses tienen o tenían en la agenda. Ahora, la parte económica. Mira, un solo contrato de Qatar Airways con Boeing es más importante que todos los aviones que ha vendido Boeing a China. Y, por ejemplo, para que nos hagamos cuenta diríamos, 200 aviones, es más que la flota de Iberia. Sí, pero pongamos las cosas en su contexto. La compañía india Indigo tiene un contrato de 1000 aviones pendiente con Airbus y con algún otro fabricante. Por ejemplo, pues los que fabrican aviones más pequeños como Bombardier de Canadá. Esto nos dice hasta qué punto eso es un fracaso. Ya sabemos que uno de los temas que llevaba el presidente Trump era el tema de la soja, pero ya es China el principal comprador de soja, como lo es también el principal comprador de la soja argentina. También Argentina tiene un techo y por mucho que ellos aumenten la producción, no podrá sustituir a los productores estadounidenses. Sí puede hacerles mucho daño comprando en otros mercados y con eso haciendo caer el precio de la soja americana y afectando muy seriamente a los granjeros estadounidenses que forman parte esencial de la coalición electoral del Partido Republicano. Como vemos, está todo conectado. Y desde luego, a mí me pareció muy interesante ver que también Trump es capaz de la cortesía más exquisita, como la que ha demostrado con su homólogo chino.
No se trata de ir a China, aunque tú reconozcas que es tu rival sistémico, a darle dos bofetadas a tu anfitrión. Y la verdad es que China ha tirado la casa por la ventana. Yo quiero recordarte una cosa que he publicado en Negocios, en mi análisis diario de geopolítica, las seis seguridades que dio en su día el presidente Reagan a los taiwaneses. Y era, bueno, no voy a decir las seis porque es redundante, pero primero es que jamás se iba a derogar la Taiwan Act, la ley de Taiwán del 79, que por cierto salió adelante en la presidencia de Jimmy Carter, para que veamos que no es una cuestión republicana, más bien lo contrario. Se le dijo que jamás se iba a someter presión a Taiwán para que negociara con China, que jamás iba a reconocer automáticamente la soberanía china sobre Taiwán y que jamás iba a consultar con China la venta de armamento a Taiwán. Bueno, algo se ha roto, porque en efecto sí han informado, que no consultado, sobre la venta de 11.000 millones de dólares de material de defensa estadounidense a Taiwán. Pero recordemos una cosa, Estados Unidos es muy celoso con sus aviones de combate más avanzados. Hasta ahora, claro, el F-22 ese no se lo han vendido a nadie. Pero antes del F-22 el avión más avanzado de combates era el F-15. Bueno, el F-15 solamente lo operan Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Qatar y Taiwán. Por lo tanto, estamos viendo Arabia Saudí. Por cierto, los F-15 de Arabia Saudí tuvieron un protagonismo muy importante. Para aquellos que estaban diciendo que el príncipe heredero Mohammed bin Salman estaba indignado con Estados Unidos, algún analista lo ha dicho estos días en los medios españoles, indignado con los Estados Unidos. Hombre, pues muy indignado con Estados Unidos no estaría cuando, aprovechando la guerra contra Irán, bombardeó a placer todas las bases de las milicias proiraníes en Irak. En fin, una indignación un poco rara. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Gustavo Ariztegui, que ya tenemos la imagen de Donald Trump a punto de llegar. Buen día y buen negocio. Un abrazo fuerte, José.